Volvemos con nuestro modelo del iceberg. Recordemos que el iceberg representa a nosotros los seres humanos, en donde tenemos una parte visible, pequeñita, en comparación a la gran cantidad de espacio, masa, volumen, ¿cierto?, que ocupa esta otra parte, que es lo que no vemos, ¿ok? También dijimos que producto de lo que nosotros hacemos, de nuestro comportamiento, de nuestra actitud, nosotros tenemos ciertos resultados, ¿cierto? Estos resultados eh, que emergen, que son consecuencia de nuestra actitud, nuestro comportamiento, son en nuestras cuatro áreas de enfoque, ¿cierto? Nosotros tenemos resultados en nuestra vida personal, o sea, cómo yo me siento conmigo mismo, conmigo misma, en mi vida familiar, con mis más cercanos, hijos, padres, parejas, etcétera. También en el ámbito laboral, ¿sí? Mi carrera profesional, las relaciones que yo tengo con mis pares, con mis jefaturas, etcétera, o si estoy emprendiendo, ¿cierto? Con todos los stakeholders, con los proveedores, con los clientes, etcétera, ¿cierto? Y también los resultados que yo tengo en el ámbito social, mis amistades, pero también en los barrios, ¿cierto? En los clubes, en determinados grupos donde yo me desenvuelvo. Por lo tanto, nosotros sabemos que estos resultados van a estar dependiendo única y exclusivamente de cómo yo esté gestionando mis emociones, porque en la práctica las emociones no son causadas por el contexto. No es verdad que producto de que mi jefe me levante la voz y me haya tratado mal, ¿cierto? Yo esté como esté. No es producto de lo que me pase el cómo yo me sienta, es producto de lo que yo estoy pensando respecto de la situación. En el fondo, son mis pensamientos, que a su vez están basados en mis paradigmas y en mis creencias, los que provocan que yo empiece, ¿cierto?, con me encanta la frase de la Madre Teresa cuando dice, está loca de la cabeza, ¿no? Estos pensamientos, entre 70 y 90 mil pensamientos al día que nosotros tenemos y que están invadiéndonos y fum, 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 van todo el día, ¿cierto? uh, Agotándonos, ¿cierto? Agotando nuestras energías y no logramos gestionar este estado emocional que es finalmente del que deriva nuestra actitud y nuestros comportamientos que provocan los resultados que tenemos. Entonces, ya sabemos, esta parte visible, esta parte consciente es muy pequeñita en comparación a la enorme cantidad, ¿cierto?, que ocupa esta parte inconsciente, ya sea personal o colectiva, que suma finalmente toda eh, esta, esta etapa, esta parte de nosotros que es este piloto automático, este hámster que está dando vuelta arriba de la rueda, siempre con pensamientos reactivos, ¿cierto? Y que están sustentados en nuestras sombras. Ya les conté, esta parte inconsciente, esta parte del piloto automático, ¿cierto? Está de alguna u otra manera ocultando todas aquellas cosas que nosotros hemos ido metiendo, ¿cierto?, debajo de la alfombra, como se decía antes. Y aquí en este modelo me gusta pensar que nosotros la mandamos al fondo del mar. Y los miedos son esta maravillosa posibilidad, esta maravillosa oportunidad que nos brinda la información de por dónde nosotros tenemos que ir comenzando este viaje profundo del autoconocimiento. Por lo tanto, cuando nosotros somos capaces de salirnos, ¿cierto?, de este efecto en cadena que provoca la reactividad gatillada por este miedo, y yo logro mirarlo, como les decía antes, ¿cierto? Mirarlo de frente y decir, miedo, sí, te reconozco, estás ahí. Este pensamiento del auto dado vuelta, ¿cierto? En la carretera, no es verdad, no está ocurriendo. Esto es producto de lo que yo estoy pensando. Cuando yo enfrento mi miedo, automáticamente. En ese instante habito en mi consciente, habito en mi presente, me doy cuenta, no soy mi pensamiento, este pensamiento no es real. En ese momento el comportamiento va a disminuir, evidentemente esta emoción de miedo la va a no eliminar, porque evidentemente son las 2:30, mi hijo no ha llegado. No quiero decir que yo me vuelva a dormir tranquilamente, no es eso, pero ya no se va a generar el pánico que viene a continuación. Yo voy a lograr entender que no soy mi pensamiento, me desconecto de este efecto en cadena, de esta sucesión de aumento de intensidad de la reactividad que provoca mis emociones y me voy a descolgar de ahí, voy a conectarme con ese instante presente espectacular de toma de conciencia y voy a poder tener comportamientos más lógicos, más racionales, ¿sí? Que van a evitar que yo caiga en este loop de inconsecuencias, ¿sí?
Evidentemente que esta emoción va a generar un pensamiento de calma, ¿cierto? De serenidad, en donde evidentemente lo más probable que pase es que termine riéndome, ¿no? ¡Ay, esta cabeza loca!, ¿cierto? Y con estas miles de ideas que van sucediéndose. En ese momento logré un cambio de conducta. ¿Pero por qué? Porque logré detener la base, ¿sí? Logré detener el pensamiento con la conciencia, con el presente. ¿Qué estoy evitando ahí? Estoy evitando, ¿cierto? Esta actitud constante que los seres humanos tenemos de todas las culturas, ¿cierto? A el doble estándar, ¿sí? Porque por una parte yo quiero ser una madre desaprensiva, ¿cierto? Una madre que deje, ¿cierto? A mi hijo crecer y que tenga experiencia, pero por otra parte estoy sufriendo un miedo, pero incontrolable, ¿cierto? Y mi espalda, mi sistema nervioso, mi salud, ¿verdad? O yo quiero ser de una manera, pero estoy en el fondo con esta emoción que me está impidiendo ser libre finalmente. Yo quiero en mi trabajo, por ejemplo, yo me río mucho cuando veo en LinkedIn, ¿cierto? Sobre todo las características de las personas, cómo se presentan. Soy empático, trabajo en equipo, y la verdad es que yo me cuestiono mucho, ¿cierto? ¿Qué es trabajar en equipo, por ejemplo? Yo acepto que hay un otro que piensa distinto a mí, que me puede aportar. Yo veo en eh, el mal carácter de mi jefe, ¿cierto? De mi jefa, veo una posibilidad para ser el aporte que tanto quiero ser. ¿Realmente estoy siendo la persona que digo o pienso o quiero ser? Ese es el doble estándar que estoy presentando, ¿cierto? En este iceberg, que es lo que está arriba, que, ojo, igual se ve. Es decir, yo trato de ser consecuente, pero los demás me están viendo que yo por un lado quiero ser una madre desaprensiva y por otro lado estoy muerta de susto, ¿cierto? Provocando todo tipo de efectos en cadena a partir de mi reactividad y mi inseguridad. Por lo tanto, este doble estándar se ve, se nota y atornilla al revés, como decimos aquí en Chile, es decir, juega en contra nuestra porque en el fondo no estamos, primero, siendo consecuentes y segundo, necesitamos ir a mirar de frente ese miedo que está provocando este doble estándar. ¿Me estoy explicando? Es decir, yo quiero ser una madre desaprensiva, pero por otro lado, si no miro de frente mis miedos y no hago este clic con el presente consciente para entender que no son mis pensamientos, este efecto en cadena va a seguir desarrollándose, ¿ok? Y por otro lado, este miedo provoca una conducta de mucho juicio y reactividad. La reactividad ya la hemos visto bastante, pero el juicio es algo que habita en nosotros producto del miedo, básicamente. Es decir, cuando yo estoy frente a una persona distinta, es decir, tiene comportamientos distintos, tiene formas de ver la vida distintas, lo que va a pasar en mi mente es que yo voy a lograr un juicio respecto de esa persona y lo voy a empezar a etiquetar. Esta persona es rara, distinta, extranjera, ¿sí? Esta persona está equivocada. Así de simple. Es decir, yo etiqueto y formulo juicios que me van separando, me van distanciando, porque si yo, por ejemplo, me conecto con la televisión, con los noticiarios y comienzo a ver la violencia extrema, que no estoy diciendo que no exista, o sea, la realidad está. Lo que pasa es que las noticias no comentan todas las otras cosas preciosas, maravillosas, sinérgicas, colaborativas que están pasando. O sea, solamente muestran una cara de lo que está sucediendo en la sociedad. Por lo tanto, si yo me conecto con eso y comienzo a ver, perdón, 1 hora, 2 horas diarias y más, porque hay personas que pasan más tiempo en el televisor, ¿qué es lo que va a pasar? Que el contexto va a ser uno solo, voy a estar viviendo en una cámara de eco, ¿verdad? Y a partir de ahí yo voy a generar un juicio de realidad, es decir, el mundo es un caos, ¿cierto? No hay nada bueno que esté sucediendo allá afuera y yo tengo miedo y yo voy a empezar a encerrarme y yo voy a empezar a tener una paranoia, ¿sí? Respecto de mi habitar, ¿sí? Respecto de lo que yo voy a hacer o no voy a hacer durante el día, porque voy a estar condicionada, ¿sí? Este es el efecto sesgo que nosotros tenemos, los seres humanos tenemos sesgos, que son una forma de ver, de reaccionar, ¿cierto? Un atajo mental, ¿ah? Ante cómo interpreto la realidad. Por lo tanto,
los miedos son los que provocan este juicio que yo tengo normalmente de todo, porque yo voy juzgando todo, voy juzgando a las personas, voy juzgando los acontecimientos, voy juzgando las circunstancias, ¿cierto? Si hay, el día amanece nublado, yo juzgo. Ay, no, hace frío. Lo primero, no tengo un termómetro que mida la temperatura, pero si está nublado, hace frío. Y comienzo. Voy a quedarme más rato en la cama, o ay, qué lata, tenía pensado salir a caminar, o tenía pensado tal cosa. ¿Sí? Es como la reactividad frente al entorno que está gatillada y provocada por el juicio, la interpretación que yo hago de esa realidad. Por lo tanto, en este instante es importante entender que, nuevamente, el miedo, ¿sí? Si yo lo entiendo, que me está generando este doble estándar entre la persona que quiero ser y la persona que estoy siendo, y este juicio y reactividad frente al entorno, frente al otro, frente a lo que me está sucediendo, es una oportunidad maravillosa de mirarlo y de decir, ok, ¿qué quiero? ¿Qué quiero hacer con mi vida? Es esta posibilidad, esta instancia que habita solamente en el presente, que habita en este momento, en este instante, y que me dice finalmente que yo puedo iniciar un proceso de cambio. Estas sombras nos guardan entonces estas emociones que están reprimidas, que no las he querido mirar por ningún motivo, ¿cierto? Jung también decía que pensar es muy difícil, por eso la mayoría de la gente juzga. Es más fácil, ¿sí? No tiene que ver conmigo. Pongo la responsabilidad fuera, pongo la responsabilidad en el otro. Es que si mi jefe fuera de tal manera, entonces yo sería una mejor persona en el ámbito laboral. Si mi marido, mi pareja, ¿cierto? Mi esposa fuera de tal manera, entonces yo sería mejor. Normalmente, ¿no? O sea, si mis hijos me hicieran caso, entonces yo podría ser mejor madre o mejor padre, siempre poniendo la responsabilidad afuera. No tiene que ver conmigo, tiene que ver con lo que me tocó vivir, tiene que ver con el otro. Y ahí nosotros tenemos un grave problema. Nunca, jamás es responsabilidad de otro. Siempre nuestros resultados, nuestra actitud, nuestro comportamiento tiene que ver con nuestra forma de pensar. ¿Sí? Ok. Entonces, esta sombra, que es esta, este espacio, ¿no? Que guarda estos elementos que yo estoy ocultando, contienen, fíjense, todo lo que creemos que no debemos hacer, lo que no es, perdón, no es socialmente aceptado, ¿sí? Eh, si nosotras las mujeres, ¿cierto? Que vivimos en este siglo XXI, tenemos por primera vez la posibilidad de decir no quiero ser madre y no ser visto eso como algo pecaminoso, antinatura, ¿verdad? De hecho, los jóvenes, ¿cierto? Yo tengo hijas hijos que dicen, no está en mis planes la maternidad. Y hoy día eso es aceptado, pero hace unos años atrás, ¿cierto? Era visto como esta persona tiene algo raro, ¿no? Le pasa algo, hazte ver, ¿ok? Por lo tanto, doy este ejemplo porque depende de la sociedad, depende de las circunstancias, depende de la cultura, ¿cierto? Lo que yo voy metiendo debajo de las sombras. La homosexualidad, ¿cierto? O cualquier identidad sexual, hoy día está permitido, ¿cierto? Que se plantee como una opción. Hace años atrás, no, pero incluso hoy día, con toda la apertura que ha tenido la sociedad a la diversidad, ¿cierto? Todavía hay grupos en donde estos temas son tabúes y se meten debajo de la sombra. Es decir, esta frase de salir del closet, ¿cierto? Precisamente refleja esta idea de salir de la oscuridad, ¿no? De salir de la sombra, de poner a la luz algo que antes estaba oculto, ¿ok? Las sombras también contienen hábitos y conductas que no nos gustan, ¿sí? De nosotros mismos, de nosotras mismas. Por ejemplo, el tomar conciencia de que yo soy una persona rabiosa, que soy una persona que no tiene manejo de ira, ¿no? Que se me desborda. Estas personas que normalmente eh, ciertas circunstancias que se repiten en el tiempo, ojo, por ejemplo, a mí me pasaba años atrás, ¿cierto? Con una de mis hijas que me gatillaba ella ciertas conductas y yo evidentemente le estaba la culpa a ella, ponía la responsabilidad fuera, ¿cierto? Es que, y decía una frase, es que tú sacas lo peor de mí, ¿sí? Esa idea de poner en el otro la responsabilidad de mi propia reacción, ¿cierto? Es algo que está en la sombra y que yo no quiero reconocer, ¿sí? O sea, no es mi hija la que me está provocando el que yo reaccione de esta manera, es que yo necesito pensar por qué esa reacción que ella tiene está
gatillando en mí esa reacción de rabia que no puedo controlar. Esa es una información, vuelvo con la misma idea, ¿no? Información valiosa y la tengo que atesorar, porque me está diciendo que por esa vía yo puedo entrar a observarme, a indagarme, a conocerme mejor y a darme cuenta, como lo hice efectivamente, que lo que ella me estaba reflejando era a mí misma. Es decir, yo miraba en esa actitud a a la Susana que yo quería cambiar y por eso me provocaba esta rabia. Que me estaba dando rabia era yo misma. Por lo tanto, cuando yo empecé a ver que el otro, en este caso ella, mi hija, me estaba regalando una preciosa oportunidad de indagarme, de conocerme, para aceptarme y comenzar mi propio proceso de trascendencia, de cambio. Cuando yo no enfrento, no, perdón, no acepto, ¿cierto? Estoy en la resistencia, ya saben, lo que resiste, persiste, ¿ok? Bueno, es un ejemplo que le estoy dando de rabia, pero lo mismo para los celos, la vergüenza, por ejemplo, la gente que tiene miedo a hablar en público, las personas que no se atreven a decir lo que ellas están pensando y sintiendo por miedo a lo que van a decir los demás, ¿verdad? Bueno, la mentira, siempre, esto también es como muy usual, ¿cierto? Que la gente diga, odio la mentira, a mí me gusta la honestidad, yo soy honesto y digo lo que pienso. Todos mentimos, porque todos nos mentimos. Entonces, mientras más yo pongo como bandera de lucha la honestidad, es porque más necesito trabajar ese elemento de la sombra, ¿ok? O también me acuerdo mucho de personas que son muy quisquillosas con la puntualidad, ¿cierto? Dicen, me carga que la gente llegue tarde, no soporto que las personas no valoren mi tiempo. Bueno, ahí, ojo, hay un problema de qué? Que yo no me estoy valorando a mí, no estoy valorando cómo yo estoy distribuyendo mis actividades dentro de mis 24 horas, es un problema conmigo. Nunca tiene que ver con el otro, siempre tiene que ver con que la información que yo estoy capturando y que está provocando estas reacciones en mí, me están hablando de quién, de mí, ¿ok? Entonces eso también es una sombra. Bueno, por último, las sombras nos hablan de creencias introyectadas. ¿Qué significa introyectadas? Que son creencias que se metieron en mí, ¿cierto? En mi disco duro, ¿ah? Desde los 0 a los 7 años en mi proceso de crianza. Cómo yo recibí, por ejemplo, el condicionamiento del amor. Cuando, cuando a mí me castigaban o me golpeaban, en mi caso así fue, ¿cierto? Cómo yo interpreté el amor, que es el elemento esencial. O sea, sin amor los seres humanos nos morimos, así de simple, nos marchitamos y comenzamos a tener muchos problemas psicológicos. Nos castigaban condicionándonos al amor, es decir, yo te quiero cuando te portas bien, te quiero, no es que te digan te quiero, es que se muestran un poco más cariñosos contigo o menos duros, ¿sí? Cuando tú haces lo que los demás quieren. Hay mucho poder en cómo nosotros interpretamos el mundo de 0 a 7 años, que somos una verdadera esponja, en que estamos capturando todos los modelos, todos los patrones, todos los deber ser que la sociedad nos impone a través de papá y mamá. Por lo tanto, los paradigmas que se anclan en ese momento, ¿cierto?, de la infancia, más todas las herencias familiares, porque yo puedo no tener, por qué tener miedo a una araña, porque las arañas nunca me han hecho nada, de hecho, nunca he vivido en ambientes con arañas, sin embargo, le tengo pánico a la araña, y es producto de que la herencia cultural, ¿cierto?, de nosotros como humanidad, claro, las arañas han sido, son criaturas, ¿cierto?, que tienen veneno y que reaccionan a veces en contra de los seres humanos que estamos invadiendo sus hábitats, por lo tanto, atávicamente tenemos una reacción contra las arañas, contra las serpientes, ¿se han dado cuenta? Por lo tanto, ahí hay una condición que es cultural. O también podemos empezar a pensar nosotros más en lo que respecta a nuestra familia, que hay ciertos pánicos o ciertas trabas, ¿cierto? Que los hemos heredado producto de las historias familiares, ¿sí? Enfermedades como el cáncer, por ejemplo, o todo lo que genéticamente se puede perpetuar, también forman parte de lo que nosotros escondemos y tenemos en la sombra. Por lo tanto, lo que niegas te somete y lo que resistes persiste. La idea es comenzar a mirar las sombras en nuestro interior, en nuestro subconsciente. ¿Ok? También es importante traer a colación esta famosa novela de Robert Louis Stevenson, que es Dr. Jekyll y Mr. Hyde.
Esta novela que se crea en esta Inglaterra victoriana, ¿cierto? En esta Inglaterra tan rígida de estándares, ¿cierto? En donde había un deber ser que era esencial para poder ser aceptado en la sociedad, nos habla precisamente de una verdad inconmensurable. El bien y el mal habitan en todos los seres humanos. Todos tenemos un Dr. Jekyll y Mr. Hyde dentro de nosotros. El problema estriba en no ser capaz de aceptar e integrar nuestras sombras. De hecho, esto que estamos hablando, el hecho de mirar, por ejemplo, como yo les contaba la experiencia de mi hija, ¿cierto? Que durante muchos años yo llegué a tener una relación muy mala con ella porque evidentemente ella me desafiaba, ¿no? Muy abiertamente bajo mi interpretación de forma insolente. Pero mientras yo no logré ver en esa reacción mi propio miedo, no cedí y no cambió esta forma de reaccionar en mí, ¿ok? Por lo tanto, es importante entender que lo primero con el miedo es mirarlo, observarlo, pero después comprenderlo. ¿Por qué está ahí? ¿Qué me está diciendo? ¿Qué tengo que ir a ver? ¿Qué tengo que ir a buscar al fondo del iceberg, al fondo del mar? ¿Sí? Por eso da tanto miedo cuando las personas se niegan a escuchar esta charla que estamos haciendo hoy día, ¿cierto? Cuando no quieres entrar en estos temas y tú los tipificas como, esto es esotérico, esto hippie, esto de la meditación y la conciencia y esto de mirarse. La vida no va de eso, ¿no? Hay muchas personas que encuentran que todo esto que nosotros hacemos, somos muchos los que estamos en esto, por cierto, y qué bueno, eh, claro, nos etiquetan de ustedes que hablan de estas cosas light, ¿no? Estas cosas así como que esto que no se toca, ¿no? ¿Qué es la sombra? ¿Qué es esto? Etiquetarlo así y encontrarse con este juicio es precisamente encontrarse con un miedo, con un pánico a mirarse. Porque claro, no nos conocemos, no sabemos al señor Hyde que vamos a encontrar adentro, ¿no? Por lo tanto, estas sombras del inconsciente se revelan a través precisamente de hábitos muy inefectivos que nos tienen absolutamente capturados en esta zona oscura del atascamiento, de esta enfermedad, ¿no? Ojo con las enfermedades físicas y psicológicas, porque las enfermedades físicas y psicológicas en este ser integrado que somos los seres humanos, que tenemos cuerpo, mente, la loca de la cabeza, con estos pensamientos atiborrándonos todo el día, pero también espíritu. Cuando nosotros no integramos estas dimensiones, evidentemente comienza un proceso de deterioro, ¿ok? De nuestra salud física y mental y espiritual también. Pero ¿cómo sé? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo comienzo este proceso? Mirando la inefectividad que nosotros tenemos en el día a día. Por ejemplo, la procrastinación. Si tú que estás mirando este video aceptas, reconoces que eres un procrastinador o una procrastinadora, entonces tenemos el punto de partida. Entremos por ahí. Entremos a mirar por qué dejas para mañana lo que puedes hacer hoy. Lo mismo con la competencia. La competencia entendía no como el hecho de superarme, ¿cierto? Sino el hecho de superarme para ganarle a otro. Ese es el problema, ¿cierto? En el fondo, esta idea de tengo que ser mejor que, ¿ok? O no ser peor que. En el fondo, esta idea nos mantiene en un estado de constante miedo. Miedo porque en el fondo comienzo a mirarme a través de los demás. Es decir, si el otro va más allá o hizo algo, yo comienzo, ¿cierto? Es decir, mi vida, mi día a día, las decisiones que yo tomo no están en función de mi crecimiento personal, de mi propio desarrollo, sino que están en función de lo que el otro está avanzando o lo que el otro está retrocediendo, ¿sí? Por lo tanto, ahí también hay una gran posibilidad de mirarme, ¿no? La cámara de eco que ya se las contaba antes, las personas que les gusta estar en un ambiente en donde no los contradigan, ¿sí? Es decir, a mí me gusta rodearme con amigos que opinen lo mismo que yo, ¿cierto? Que tengan las mismas ideas políticas, religiosas, culturales, que piensen más o menos lo mismo, porque si me empiezan a decir cosas distintas a las que yo pienso, entonces me incomodo. Habitar una cámara de eco es muy peligroso porque en el fondo, y sobre todo ahora en las redes sociales, ¿no? Cuando yo empiezo a seguir
a cuentas que me gustan, o empiezo a etiquetar, o empiezo a dar like, ¿cierto?, a ciertos contenidos, la inteligencia artificial, porque los algoritmos están diseñados para eso, me empieza a mandar exactamente lo mismo que es afín a lo que yo estoy pensando. Por lo tanto, voy a empezar a sentir que estoy en una gran cámara de eco, y eso es muy peligroso, insisto, porque no me va a dejar crecer, no me va a conectar con la opinión que me aporta, que es distinta a la mía. Nunca un yes sir, ¿cierto?, me va a aportar. Nunca una persona que me diga, ¡ay, qué bueno lo que estás haciendo, fabuloso, me encanta! Está bien, qué rico, pero no me aporta. Yo no crezco cuando me dicen que estoy bien. Crezco cuando me dicen, sí, pero esta parte la podría hacer de esta manera. Mira, a mí me pasó esto con esto que tú dijiste. Entonces, cuando a mí me critican, yo aprendo y yo crezco porque me da una posibilidad para expandir esta zona que yo creo que es mi límite, ¿no? Por lo tanto, también es muy peligrosa la cámara de eco, y todas las personas que reconocen que están rodeadas, ¿cierto?, de un ambiente en donde les gusta estar con personas que opinan lo mismo, ese hecho ya es enfrentar la sombra, ¿no? El enfrentamiento, bueno, lo mismo, ¿cierto? Las personas que pelean hasta con las noticias, ¿no? Estas personas que siempre están escuchando lo que está hablando la persona, y en su cabeza están ya preparando los argumentos para la batalla, para atacar, ¿no? Entonces, vivir en el enfrentamiento, primero, que es muy desgastante, porque nos mantiene en un estado constante de lucha-huida, ¿sí? Estamos constantemente con el cortisol ahí, a tope, y eso nos daña, finalmente, ¿ok? La comparación, ya lo decía, hermana de la competencia, ¿no? Esta idea de yo soy mejor o peor que. Entonces, cuando yo me defino así, la verdad es que necesito mirarme rápidamente. La crítica, ¿no? Cuando nosotros estamos constantemente, estas hermanas mellizas, ¿cierto? La crítica y la queja, que siempre nos regalan la posibilidad de mirar por qué me quejo, ¿ah? ¿Por qué estoy poniendo siempre mis problemas afuera, ¿no? Cuando el presidente, cuando el alcalde, cuando mi marido, cuando mi esposa, cuando mis hijos, cuando mi jefe, cuando el otro cambie, cuando las circunstancias cambien, entonces yo, ¿sí? O voy a ser feliz cuando, ¿sí? No tiene sentido. Ahí estoy perdida y estoy, bueno, en el piloto automático más absoluto, ¿ok? Entonces, todos estos hábitos inefectivos son resistencias que surgen del miedo, y por eso vuelvo a poner el miedo, ¿cierto?, como el gran título de esta mitad, que es un regalo, es el presente, porque es mi posibilidad de aprender a poner primero lo primero en mi vida. Es la posibilidad de tomar las riendas de mi vida y comenzar a ejercitar la libertad de elegir siempre cómo voy a reaccionar ante cualquier circunstancia de la vida, aunque sea muy dolorosa. Joseph Campbell, en El viaje del héroe, ¿cierto? Este gran libro que se lo recomiendo. Si no lo conocen, por favor, léanlo. Es espectacular. Nos dice que nosotros, ¿cierto? En la vida, está la metáfora, ¿cierto?, del viaje del héroe. La vida es precisamente ir enfrentando al dragón, ¿no? Y este dragón, perdón, y este dragón precisamente se vence no porque nosotros lleguemos a un punto, en un minuto en la vida en que seamos fuertes y valientes, porque nunca vamos a ser fuertes y valientes. Es decir, nosotros podemos tener conductas, ¿cierto?, de mucha fortaleza, de mucha valentía, pero nosotros estamos con una montaña rusa, ¿no? Normalmente tratando de manejar nuestras emociones, tratando de gestionarlas. Cuando empezamos este viaje del autoconocimiento, nos damos cuenta que ser valiente no es no tener miedo, no llega nunca, porque el miedo es, ya sabemos, una de las 6 emociones básicas. Nosotros, el miedo está incorporado a nuestro kit de sobrevivencia. Entonces, no es posible no tener miedo, ¿ok? Lo que sí es posible es mirarlo, aceptarlo, integrarlo. ¿Para qué? Para trascenderlo, ¿ok? Por lo tanto, ¿por qué tenemos tanto miedo a este dragón que habita dentro de nosotros, cierto? Le tenemos miedo porque lo hemos alimentado durante años. La sociedad también, ¿cierto? Las noticias, los canales de comunicación, ¿cierto? Ahora las redes sociales incentivan a que el miedo crezca, incentivan a que la sombra sea grande. ¿Por qué? Porque hemos tratado toda la vida de encajar, de ser buenos como la sociedad manda, ser mujeres como la sociedad manda, ser hombres como la sociedad manda. Tratamos de ser amables, tratamos de ser perfectos, pero no, no es posible. Hay un Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Y la idea es mirar de frente al dragón. Solo venceremos al dragón cuando lo integremos, cuando podamos reconocer, perdón, su existencia. Sí, existe dentro de mí
a una mujer envidiosa que está siempre mirando para el lado para saber qué está haciendo el otro. Existe. No es verdad que la Susana Huerta no es envidiosa, ¿sí? Ahora, ¿cómo yo miro esta envidia que siento y me doy cuenta de mis miedos, de mis inseguridades, y comienzo a mirarme y comienzo a crecer en esta autoindagación? Ahí trasciendo la emoción. Ahí trasciendo este hábito que tanto daño hace, ¿no? Pero si yo digo, no, 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 yo no soy envidiosa para nada, yo no soy mentirosa, yo nunca miento, nunca, no, los nunca y los siempre son un problema, ¿ok? Por lo tanto, aquí hay un llamado, ¿cierto?, a la acción heroica. ¿Qué es la acción heroica? Es este decir, se acabó. No quiero la queja, no quiero la crítica, el enfrentamiento, la competencia, la cámara de eco. Me hago cargo de mi vida, me hago cargo de cómo yo estoy reaccionando ante las circunstancias que sean en la vida. Y ese hacerme cargo habita en el ahora. Ahora, en este instante, yo entiendo y me hago cargo de mi presente. Cuando yo tomo esta decisión, se produce la magia, porque inmediatamente me doy cuenta de que mis pensamientos normalmente habitan en el pasado o en el futuro, recordando, ¿cierto?, esta historia de los jóvenes que tuvieron un accidente porque salieron y uno está pasado de copa, ¿cierto? Y perdieron la vida, o otras personas que han tenido accidentes terribles. Entonces, yo estoy habitando constantemente y le tengo pánico que mi hijo salga en el auto o vaya en el auto o se devuelva. Yo estoy con mi pensamiento en el pasado, ¿cierto? O también con mi pensamiento en el futuro cuando miro la camilla del hospital con el cuerpo de mi hijo ahí, o estoy mirando la morgue, o estoy mirando, o sea, mi pensamiento conectado a la sombra, gatillando el miedo, está siempre en el pasado o en el futuro. Siempre estoy pensando, ¿sí? Mi pensamiento está en los hechos del pasado que gatillan esta emoción de miedo. O bien este pánico que yo le tengo a qué va a pasar, ¿sí? Por lo tanto, la única forma de enfrentar al dragón se llama habitar el presente. Cuando pongo mi pensamiento ahora, a ver, acá, ¿cuáles son los hechos? Veamos. Este es el instante mágico. Dejo el pasado, dejo el futuro y, nuevamente citando a Jung, tú eres lo que haces ahora, no lo que dices que harás. Yo puedo decir, ok, sí, Susana, te entiendo, te encuentro razón, o que hablas bonito, ¿ah? Pero mañana voy a empezar el programa. Mañana me voy a conectar con mis miedos. Mañana no existe, lamento comunicar, no existe. Porque cuando llega el día siguiente, sigue siendo el hoy. La única posibilidad de existir que tenemos es en el ahora. Cuando yo estoy en el pasado o en el futuro, estoy en mis pensamientos, porque los pensamientos son los que van al pasado a buscar recuerdos para traerlos a dónde? A este presente que yo no estoy ocupando para vivir. Si yo estoy recordando, estoy ocupando el espacio en el presente, por lo tanto no estoy viviendo. Si yo estoy preocupada por lo que va a pasar mañana, estoy ocupando mi pensamiento y mi energía en distintos escenarios potenciales que mi pensamiento está imaginando. Por lo tanto, estoy hoy día dejando de existir. El presente es el regalo. Sobre todo este presente en esta era digital de profundas, gigantescas transformaciones. El mundo cambió y está cambiando rápidamente. La exponencialidad de la transformación tecnológica hace que la aceleración de los cambios nos esté provocando una sensación de inestabilidad. Es que a nivel Dios, porque son tantos los cambios que se van sucediendo y tan rápido todo lo que está aconteciendo, que mucho más tenemos la tendencia a vivir en un pasado que creemos fue mejor o preocupados por un futuro y cómo viene la bolsa y qué va a hacer el presidente y qué el Banco Central. Y, ok. Esta era digital
este instante, ¿cierto? Está caracterizado por esta infoxicación, ¿no? La cantidad de información que nos llegan a través de redes sociales, a través de cualquier medio, ¿cierto? Pero estamos rodeados de informaciones de todo tipo, muchas fake news, ¿verdad? Que nos hacen tambalear. Esta hiperconectividad, no sé si ustedes se han dado cuenta de lo que dependemos de este aparato, ¿no? ¿Sí? Somos esclavos, esclavas, ¿cierto? No concebimos la vida sin Google, sin Wikipedia, pero tampoco concebimos la vida sin estar en la conexión. ¿Qué? ¿Qué nos dicen las notificaciones, no? ¿Qué nos dice me voy a perder? ¿Qué va a pasar tan importante en estas redes sociales que necesita de mi presente, de mi atención en el ahora, en el aquí? Me está robando lo más importante que tengo, que es el ahora, este instante. La automatización y este pánico, ¿cierto? De que yo no sea laboralmente una oferta para el mercado laboral que cada vez más, ¿cierto? Reemplaza a seres humanos por robots. Pero también es cierto que el hecho de tener robots automatizados, ¿cierto? Va a necesitar de muchas más personas que se hagan cargo de otras labores que no existen hoy día. Entonces, es un mundo de posibilidades el que tengo frente a mí. Pero para eso necesito entrenarme. Mi cerebro necesita entrenar la musculatura de la adaptabilidad. Nosotros, los seres humanos, estamos dotados de mecanismos de adaptabilidad innatos. Pero claro, si estamos constantemente viviendo en el pasado o en el futuro, lo que está pasando es que yo no estoy habitando este presente y por ende no estoy pudiendo desarrollar esta inteligencia de cambio que solo existe en el presente, en ninguna otra parte del tiempo, ¿no? Yo puedo mirar horas y horas y horas de videos en YouTube, estudiar, ir, perseguir los diplomados, los magísteres, tanto curso que hay ahora. No digo que sea malo, digo que son maravillosos, pero yo puedo ocupar mi presente en eso. Explorar todas las técnicas que existan para administrar el tiempo, como dicen algunas personas, ¿cierto? Como si yo pudiera, las 24 horas pudiese extenderlas, ¿no? Pudiese hacer que rindan mejor. Aquí lo único que puede rendir mejor es cómo yo administro qué cosa, la prioridad que pongo primero en esta lista que yo hago de cosas, ¿no? Se han dado cuenta que nosotros los seres humanos hacemos listas. Voy al supermercado, compro esto, tengo que hacer estas actividades, ¿no? Tengo que llamar a estas personas. Entonces somos personas de listas, ¿no? Como si nuestra cabeza fuera una secuencia lógica de eventos y lo que está pasando en nuestra cabeza son cualquier cosa menos una secuencia lógica, ¿no? Hay hormonas, hay reacciones, hay automatizaciones que están impidiendo que yo sea libre para poder elegir qué pongo primero en mi vida. Por lo tanto, desde la Global Virtual Village, desde esta comunidad de agentes de cambio, hacemos un llamado a que las personas que habitamos este instante presente, desde nuestra conciencia, aprendamos a gestionar nuestras prioridades, para que este monstruo que habita en las profundidades de nuestras sombras no devore nuestra agenda o nuestra vida finalmente, para que aprendamos a abrazar la incertidumbre como una forma de vivir, porque lo único permanente es el cambio. Y si el mundo cambia a un ritmo aceleradísimo y yo sigo haciendo lo mismo que hacía ayer, tenemos un problema. Te invito a este programa de gestión de prioridades y te invito a sentir que tus miedos son una espectacular y fabulosa oportunidad para que te transformes en ese ser que tanto quieres ser. Muchísimas gracias y te espero en nuestras redes. Chao.